El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos a alabar y a darle gracias al Señor por la familia. El matrimonio es sagrado para el Señor. Y en este tiempo difícil en los cuales pedimos la protección divina del Señor para nuestros amados, debemos, hermanos, de invitar a nuestro hogar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y gobierne esos momentos en los cuales estamos pasando momentos adversos y deseamos su protección divina. Para eso el culto familiar se establece en el hogar. Bienvenidos sean. Queremos agradecer al Señor su bendición, su protección, poniendo una oración en este día para ti. Posiblemente estés pasando alguna situación difícil o pedir un cerco protector. Vamos a unirnos a orar. Sergio, vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que dirija este culto familiar y que dé gracia en la familia, en el matrimonio y sobre todo que consuele y fortalezca la fe de los padres, que la sabiduría que necesitamos sea guiada por la santa presencia de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre amado, humildemente de rodillas nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, suplicando ante todo, Señor, que des gracias, Señor mío, en cada necesidad, en cada petición. No mires, Señor, el pecado que hay en nosotros. No traigas a memoria nuestra falta. Señor, estamos aquí. Perdona, Señor mío, aquello que hemos cometido. Perdona la indiferencia, Señor mío,
porque no obramos conforme a tu voluntad. Y te rogamos, Señor amado, que cada día la presencia del Espíritu Santo nos dé la convicción en nuestros corazones para hacer tu voluntad y no la nuestra. Pedimos humildemente por las familias, por los matrimonios, y rogamos que tú bendigas el culto familiar, que bendigas el ministerio de oración, las cadenas de oración, y que des gracias, Señor, que lo que se testifique es porque tú lo has mencionado. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Efesios 5:15. Dice así, Efesios 5:15, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tan importante, hermanos, que vivamos nuestra vida, hermano, en obediencia a la palabra de Dios. Y de lo que Dios nos va a hablar en este día es vivir una realidad inexistente. Vivir en la armonía que la palabra de Dios nos da, obedeciendo sus principios y sus mandatos. Ahí tendremos una vida de prosperidad, una vida de obediencia. Por eso en este día, Sergio, se estará llevando el tema de Efesios 5:15, que no andemos en nuestra opinión, sino que Dios dirija cada día la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es la que pone el cimiento de nuestra fe. Es la que nos convence. Porque es la misma Dios, es la misma voz de Dios que nos habla a través de un escrito está. Es por eso que nosotros fundamentamos nuestra vida espiritual, nuestros deberes como cristiano, a lo que está registrado en su santo libro. Para algunos hermanos creyentes, su vida es insatisfactoria porque viven en una irrealidad. Es decir, viven en una falsedad que simula una verdad. Eso es vivir en un mundo irreal. Cuando usted da por bueno lo que es malo y cuando usted da por malo lo que es bueno. Eso es una falsedad. Una falsedad, hermanos, es una mentira, es un engaño. Y muchos, aunque conocen de las verdades de la palabra de Dios y que dicen guardar los mandamientos de Dios, no los ponen por obra. Y eso es vivir en un mundo irreal, porque viven en una falsedad. Y la falsedad, hermanos, los conduce a una mentira, a un engaño. Por eso es importante, hermanos, tener el conocimiento de lo que Dios nos manda a través de su palabra y vivir la realidad de Dios. La realidad, hermanos, de Dios es una verdad que es efectiva y que existe. Eso es ser un hombre real. Eso es vivir la realidad que Dios nos muestra. Y no vivir en una irrealidad. Porque como hemos dicho, la irrealidad es una falsedad que simula una verdad. Por eso comentábamos que algunos creyentes viven una vida insatisfecha, porque no perciben ni disfrutan las bondades que Dios promete a los que lo obedecen. Dios nos dejó este santo libro, hermanos, lleno de promesas, más de 3,500 promesas para el que quiere vivir una vida real. Dios nos dejó sus santos mandamientos para nuestro beneficio, pero no los obedecemos. Y eso es vivir una irrealidad. Tal vez, hermanos, haya quienes vivan con anhelos insatisfechos. O sea, no se sienten completos, no se sienten llenos. Y viven una sensación de inconformismo.
Y esta sensación de inconformismo, hermanos, crea un vacío en sus vidas. Están viviendo porque respiran, porque comen, porque tienen funciones orgánicas, pero sin en cambio se sienten vacíos. Porque la realidad de la palabra de Dios, hermanos, no está cimentada en sus vidas. Porque viven en un mundo irreal, en un mundo lleno de falsedades, en oposición a lo que la palabra de Dios nos manda. Viven una realidad que no existe. Y a eso se le llama irrealidad. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios da una palabra de exhortación a los creyentes. Y les dice aquí en Efesios 5:15, el versículo que leíamos, mirad pues con diligencia. La palabra diligencia nos da un sentido de cuidado. Es decir, seamos cuidadosos en dónde andamos, cómo andamos. ¿Cómo andéis? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Dice, no como necios, sino como sabios. Pablo en el contexto a este versículo, hermanos, viene exhortando al pueblo a no participar en la obra de los impíos y de ser cautelosos, es decir, tener mucho cuidado por hacer lo posible y no caer en falsedades. Es lo que Pablo viene ministrando al pueblo de Dios. Por eso les da esta exhortación, les hace ver el peligro en el que ellos se encuentran por adquirir costumbres, tradiciones o simplemente el conocimiento del mundo pagano, del mundo secular. Y nos exhorta a cuidar el camino que Dios nos ha mostrado a través de la luz de su verdad. Y nos dice que seamos diligentes, que seamos cuidadosos para poder atesorar y para vivir la realidad que Dios nos muestra a través de su santa palabra. Porque la realidad, hermanos, como lo comentábamos, es una verdad que existe. Y luego nos dice, no andéis como necios. Un necio, hermanos, es el que vive en un mundo falso. Es el que vive en un mundo irreal. Es el que piensa en tener lo que no puede alcanzar. Y así viven toda su vida. No se esfuerzan por adquirir un conocimiento santo, puro y ponerlo por obra de Dios. Eso es vivir una realidad. Sin en cambio, hermanos, muchos se dicen ser felices cuando no son felices. Dicen ser productivos cuando no se esfuerzan. Dicen amar a Dios cuando no obedecen sus mandamientos. Y eso es vivir una irrealidad. Tiene usted el conocimiento porque sabe usted que la verdad de Dios existe, pero no lo pone por obra. Entonces usted a la realidad de Dios que nos dejó a través de su palabra, usted la convierte en una irrealidad, porque está cimentada su creencia en cosas que no hace. Pensando, hermanos, que todo lo que hacen, los que viven en un mundo irreal y todo lo que dicen es verdad. ¿Por qué? Por su necedad, por la falsedad en la que están cimentados. Y tenemos que insistir en ese punto. Usted vive en un mundo irreal si conociendo la verdad no la pone por obra. Porque de lo real usted lo hace una falsedad. Por eso la exhortación de la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis.
tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, lo tenemos que atesorar. No como necios, sino como sabios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12, y el versículo número 15, la palabra de Dios dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Y aquí lo que comentábamos, o sea, lo que es vivir en un mundo real, es decir, poner por obra la verdad que Dios nos da, o vivir en un mundo irreal, tomando una falsedad como si fuera una mentira. Por eso la Escritura dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Cuánta gente, hermanos, dice conocer algo o saber algo que no conocen? ¿Cuánta gente, hermanos, dice amar a Dios cuando no obedecen sus mandamientos? Muchos se dicen ser cristianos y no escudriñan su palabra. No tienen una vida devocional a través de la oración o a través de sus deberes cristianos. Eso es vivir una irrealidad, porque conociendo la verdad, usted no la pone por obra. Por eso la Escritura lo dice muy claro, el camino del necio es derecho en su opinión. Cuando la gente, hermanos, en su opinión, menciona lo blanco como si fuera negro, usted no los va a quitar de su idea. Y aunque vean que es negro, para ellos es blanco. Y ese es el necio, que vive en un mundo irreal, porque quiere imponer su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece, ¿a cuál consejo? Al consejo de Dios. Es la verdadera sabiduría que el hombre adquiere a través del conocimiento de lo que Dios nos dice. Y ahí se contrasta el vivir en un mundo irreal o el vivir en un mundo real, algo que existe y que lo pone por obra. Aquí en el versículo 23 de Proverbios 12, la Escritura nos hace reflexionar y dice, el hombre cuerdo encubre su saber. Ahora, ¿quién es el hombre cuerdo? El hombre pensante. El hombre, hermanos, que no vive en una irrealidad, en cosas falsas o en mentiras. El hombre que conoce la realidad de la palabra de Dios y la pone por obra. Ese es el hombre cuerdo. Encubre su saber, lo protege, lo atesora y lo acrecienta. Mas el corazón de los necios publica las necedades. La persona prudente, hermanos, habla con sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de Dios. Es un hombre humilde y es un hombre modesto. Y esa es la actitud del verdadero cristiano. Entre más conocimiento tenga usted de la palabra de Dios, más humilde es usted, más modesto es usted, más prudente es usted. Porque la misma palabra de Dios va moldeando su carácter y lo van haciendo un hombre manso, un hombre humilde. Y aunque tenga mucho saber o mucho conocimiento, usted es un hombre humilde. Mas el corazón de los necios publica sus necedades. El necio, hermanos, dice cualquier cosa que se le ocurre porque vive en una realidad que no existe. Ese es el necio. Y hay personas que son así. Hay personas que quieren opinar, hay personas que quieren imponer su pensamiento, aunque no conozcan, pero lo quieren imponer. Y esos son los necios, porque publican, porque hablan sus necesidades. ¿Y todo para qué? Para darse
a conocer. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 26 y el versículo número 4, la escritura dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Y esta es una advertencia que la misma palabra de Dios nos dice, que no nos debemos de ser parte de la necedad del necio. Por eso dice nunca. O sea, no dice a veces, dice nunca. Respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea, la necedad, hermano, se puede adquirir por entrar al mismo nivel del pensamiento del necio. Cuando se empieza a discutir o a hablar con un necio de acuerdo a su necedad, se rebaja uno mismo a su nivel. Y eso es vivir un mundo irreal. ¿Por qué? Porque es una falsedad. El necio dice falsedades que están en contra de la verdad y las defiende. Y cuando nosotros, hermanos, discutimos con él, nos estamos rebajando a su nivel. Por eso dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Es decir, exponer la verdad. O sea, la mejor respuesta para un necio es hablar con la verdad. Si la acepta, si la asimila, si la entiende, usted ha ganado a un amigo. Pero si la rechaza, no entremos, hermanos, en discusión con un necio. Es lo que la palabra de Dios nos recomienda. La necedad, hermanos, para los que viven en su mundo irreal, o sea, el necio vive en un mundo irreal porque quiere imponer su opinión. Los hace sentir en un estado de comodidad. Porque su entendimiento, hermanos, está entenebrecido. Y son propensos a caer en otros errores. Y esto es lo que hace el pecado en la vida del hombre. El primer síntoma del pecado en una persona que vive en esa situación es de que entenebrece su mente. O sea, el pecado, hermanos, no nos hace ver la realidad de las cosas. Y por lo tanto entenebrece la mente, pone un velo. ¿Y sabe qué más causa el pecado cuando entenebrece la mente? Endurece el corazón. Y ahí es donde caen en la necedad. O sea, un necio, hermanos, es un necio que vive con la mente entenebrecida y con el corazón endurecido. Están cómodos en la irrealidad que ellos viven, porque están en contra de la verdad. En el libro de Proverbios, capítulo 12 y el versículo número 11, la Escritura nos da esta ilustración. El que labra su tierra se saciará de pan. Un campesino, hermanos, cuida su cosecha, la mantiene, la protege para obtener un fruto. En la vida del cristiano, hermanos, nosotros debemos de cuidar el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Lo debemos de cuidar, de mantener. Lo debemos de progresar para obtener un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es el pan de la vida. Esa es la ilustración que la misma palabra de Dios nos da a través de la labor del campesino en el campo. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El deseo, hermanos, de mejorar progresivamente, de una manera honrada y de una manera honesta, es recompensada por una provisión que Dios nos da como fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y es lo que el campesino, hermanos, procura.
al cuidar sus campos, al mantenerlos para obtener un fruto. Y en la vida del cristiano, nosotros debemos de mantener y de cuidar lo que Dios nos ha dado a través de su palabra para obtener un fruto, para tener un conocimiento más de la palabra de Dios, del pan de vida. Sin en cambio, la Escritura dice, más el que sigue a los vagabundos, es decir, a los que viven en una realidad inexistente. Un vagabundo, hermanos, es una persona que va de un lugar a otro errante, sin ilusión, sin una meta, sino nada más andan pasando el tiempo, viviendo en una irrealidad. Es un vagabundo que no tiene anhelos de progresar. Por eso la Escritura lo pone como un ejemplo. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Un hombre vagabundo, un hombre errante, es aquel que no se esfuerza. Anda de un lugar a otro, sin ideales definidos y viendo a ver qué le presenta la vida. Viven en un mundo irreal. Y esto, hermano, se manifiesta en el cristiano cuando tiene un corazón dividido. Es decir, cuando no están cimentados en la palabra de Dios, tantito están con Dios y tantito están con el mundo. Eso es vivir un mundo irreal. Porque el Evangelio no nos enseña eso. Vamos a ver un ejemplo aquí que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Oseas, en el capítulo 10 y el versículo número 2, donde la palabra de Dios nos hace esta pregunta. ¿Está dividido su corazón? ¿De quién? De aquellos hermanos que no están cimentados en la palabra de Dios, que cuando les conviene están con Dios. Y cuando no les conviene se olvidan de las cosas de Dios. Por eso dice la Escritura, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pero también se está refiriendo a cada uno de nosotros que somos creyentes. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El que vive en un mundo irreal, hermanos, no tiene escrúpulos, porque no respeta la verdad que Dios le ha mostrado. Es un hombre de doble ánimo, y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Está dividido su corazón. Acomoda sus ideales a un egoísmo que es necio. Por eso hablábamos del necio. ¿Quién es el necio? Y aunque ellos quebranten la ley de Dios, porque dicen amar a Dios, pero simplemente no lo obedecen. O sea, dicen, yo conozco la ley de Dios, yo amo a Dios, conozco sus mandamientos, pero no los obedece. Eso es vivir una irrealidad, porque dice conocer la verdad, pero vive en una falsedad. Por eso su corazón está dividido. Dicen no idolatrar cuando idolatran. Cuando ponen las cosas que el mundo ofrece, hermanos, que son atracción para aquel que está con un corazón dividido y se dejan llevar por esa corriente. Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios, hermanos, nos ubica en vivir en la realidad de Dios y en la irrealidad de la falsedad. Ahí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que ubicar y tenemos que ver dónde estamos parados. Si realmente, hermanos, amo a Dios y lo obedezco, o lo digo conocer y lo desobedezco. O sea, ¿cuál es la posición de cada uno? Es hora, hermanos, de que debemos de confrontar nuestra realidad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Porque a Dios no se le puede dividir. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo número 21.
La palabra de Dios nos relata la historia de Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa es una exhortación fuerte. Y se estaba dirigiendo al pueblo de Dios, al pueblo que decía conocer a Jehová, al pueblo que decía amarlo y obedecer sus mandamientos. Sin en cambio no los ponían por obra. Por eso él les llamaba la atención y nos llama la atención. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, es decir, obedecerlo, amarlo. Y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Cuando somos confrontados, hermanos, con la verdad y vivimos una irrealidad, nos quedamos sin palabras, porque no podemos contender con la misma voz de Dios por lo que está escrito. Hay dos grupos, hermanos, distintos: los que son fieles a Dios y guardan sus mandamientos, y los otros que hablan y actúan como el mundo. Aunque conozcan de las cosas de Dios, actúan idolatrando a sus ídolos, a sus Baales. Poniendo a un lado, hermanos, la palabra de Dios. Por eso dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Esa es la palabra, es la exhortación que nos hace. ¿De qué lado estamos? O sea, esa es la pregunta. Es lo que el profeta le está diciendo. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la verdad o del lado de la mentira? ¿Del lado de vivir la realidad que Dios nos muestra a través de su palabra, o de vivir una irrealidad? Es decir, en una falsedad, en un engaño, en una mentira. ¿De qué lado estamos? Aquí en el libro de Josué nos presenta otro ejemplo para ubicarnos, para que reflexionemos, para que cambiemos. En el capítulo 24 y el versículo 14, la escritura dice: ahora pues temed a Jehová. Está hablando Josué, el pueblo de Dios. Y servirle con integridad y en verdad. Y eso es vivir en el mundo real. Poner por obra lo que conocemos. Por eso dice servirle con integridad y en verdad. O sea, no movernos de los principios que Dios nos ha dejado, obedecerle en amor y manteniendo la fe firme. Por eso dice con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué, hermano, sabía que ahora que el pueblo ya había sido liberado de la esclavitud de Egipto, seguían permaneciendo con su idolatría. Josué lo sabía. Seguían con las costumbres paganas que habían adquirido en Egipto. Y es lo que nos pasa a muchos de los que somos convertidos al cristianismo. Hoy en día, hermanos, algunos cristianos que salieron de Egipto, o sea, del error de otras enseñanzas falsas, todavía, hermanos, traemos raíces, tradiciones, costumbres que antes practicábamos. Por eso la exhortación de Josué, el pueblo de Dios: se anda con integridad y verdad. Ahora que conoces la verdad, dice, anda en ella y quita todas las costumbres, tradiciones de servir a los Baales que sirvieron vuestros padres. Es decir, que nos dejaron por herencia. Pero ahora, al conocer la verdad, hermanos, nos damos cuenta que no honramos a Dios.
Por eso dice del otro lado del río. O sea, el río Jordán, hermanos, dividía lo que era la tierra prometida, la Canaán, de la tierra de Egipto, ahora Palestina. En ese entonces era Egipto todavía. Entonces, por un lado está la falsedad, o sea, la irrealidad, y por otro lado está la realidad, la verdad. Aquí en el versículo 15 de Josué 24, la escritura sigue diciendo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién servís? O sea, no juguemos, hermanos, con nuestra salvación. No pongamos de menos el evangelio que Dios nos dejó a través del santo registro. No hagamos una conveniencia, hermanos, el guardar sus mandamientos. A veces los guardo y a veces no. O guardo algunos y algunos no los guardo. Eso es vivir una vida irreal. Eso es ser falso y por lo tanto mentiroso. Y eso es pecado. Por eso la escritura nos dice, decídete hoy. Escoge a quién servís. Si a los dioses ajenos o al verdadero Dios que nos ha mostrado a través de su palabra cuál es la verdadera realidad que tenemos que encarar. Es por eso, hermanos, que tenemos una lucha interna y tal vez la duda se manifieste porque hemos vivido de una manera desordenada. Pero como lo hemos leído en la Escritura, que nos tenemos que decidir, que no debemos de claudicar entre dos pensamientos, que debemos de decidir si estamos del lado de Dios, o sea, de la realidad, de la verdad, o si estamos viviendo una vida irreal, de una falsedad. ¿De qué lado estamos? Y esa decisión, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, porque con las cosas de Dios, hermanos, no se juega. En un verdadero cristiano comprometido, maduro, con sed y con hambre de justicia de Dios, siempre su meta, hermanos, va a ser avanzar. Siempre su meta es vivir la realidad, la verdad que Dios nos ha mostrado. Caso contrario, el que se dice ser cristiano y no cumple con sus deberes cristianos, vive en una irrealidad. Porque dice conocer a Dios cuando no obedece sus mandamientos. Porque dice amar a Dios cuando no lo busca a través de su palabra. Porque dice estar en comunión con Dios cuando no lo busca en oración. Eso es vivir en un mundo irreal, en un mundo falso. Es por eso que en esta ocasión, hermanos, estamos considerando el tema de vivir una realidad inexistente. Estamos llevando la familia y pedir al Señor que Dios dé gracia, las bondades que Dios promete a los que obedecen. La bendición siempre va a venir, hermanos, porque su palabra dice, si me amáis, y el amar, hermanos, es obediencia a Dios. En el hogar, hermano, tú sabes si estamos viviendo una realidad o estamos viviendo una apariencia. Que permitimos, si oramos, si el centro principal de nuestro hogar es honrar los principios de Dios o hacer la voluntad humana. Estamos llevando el culto familiar y deseamos de todo corazón que en ese hogar se eleven oraciones pidiendo el cerco protector de Dios. ¿Cuántas familias, hermanos, están viviendo divisiones? Se está viviendo maltratos. Y es porque no se obedecen los principios que Dios ha dejado. El Señor, hermanos, desea hogares felices, familias unidas.
Esa apariencia, hermanos, que decimos somos cristianos, amamos a Dios, pero le obedecemos, cumplimos sus requisitos. Pidamos en este día, hermanos, que al iniciar, hermano, este tiempo que Dios nos permite, una nueva oportunidad, un año que se inicia, que los propósitos que se tienen, hermanos, primero buscar la presencia del Señor para ver hogares edificados, familias establecidas. En este día se está llevando, hermanos, la familia. Estamos pidiendo a Dios que Dios dé gracia, hermano, al padre, a la madre. Que Dios dé gracia a los hijos, que su entendimiento, que sus ojos estén abiertos y puedan mirar las cosas que se viven. Ahora los jóvenes, hermano, tanta cosa que ofrece el mundo y están expuestos a la tentación y al peligro. Para eso pedimos el cerco protector a través, hermano, de buscar en oración, en familia, la presencia del Señor. Vivamos una vida, hermanos, una vida real, no de apariencia. Por eso estamos llevando, Sergio, en este día, el deseo de que el Señor ponga en tu corazón el buscarlo como matrimonio, como padres. ¿Cuántos lloramos? ¿Cuántos dejamos lágrimas en ese altar por impotencia que nosotros sentimos de no poder resolver problemas difíciles? Para eso el culto familiar, hermanos, Dios desea, hermanos, consolarte, darte luz, dirección, para que tú puedas, hermano, llevar esa casa como Dios la demanda. Para eso, hermano, necesitamos unirnos en familia, en matrimonio. Que Dios dé gracia en la necesidad que tú estás poniendo en este día. Pero que no se viva, hermanos, una vida, hermano, que no es real. Pidamos la luz del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una lámpara y es una luz que ilumina tus caminos. Enséñales a tus hijos a orar. Enséñales a clamar ese Dios de amor y de misericordia que desea que los jóvenes, que los niños pequeños aprendan, hermanos, a buscar a Dios en oración. Pidamos en este día, hermanos, por las familias, que nuestra vida, hermanos, sea una vida transparente. Lo que se está llevando es vivir una realidad inexistente, una vida real de bendición. Amén. Estamos llevando este día el culto familiar y deseamos de todo corazón que lo busques cada día en oración. Cuando decimos, ¿dónde estás, Señor? Te siento lejos, no te veo. Está a distancia de una oración. Ahí está el Señor, cerquita de ti, con sus brazos abiertos. Desea consolarte. Desea que ese refugio que tanto pedimos venga de parte de Él. Por eso estamos llevando en este día la familia. Así es. La palabra de Dios, hermano, nos ha exhortado y nos hace pensar, nos hace reflexionar. Por lo que hemos leído, hermanos, nos llama la atención para no claudicar entre dos pensamientos, para no tener un corazón dividido, para vivir una realidad que es efectiva y que existe, o de vivir una irrealidad, es decir, una falsedad que simula una verdad. O sea, ¿de qué lado estamos? Es por eso que en la misma palabra de Dios, hermanos, nos invita a dejar, hermanos, todas esas costumbres, tradiciones
y todas esas falsas enseñanzas para hacernos responsables del conocimiento que Dios nos ha revelado a través de su palabra y ponerlo por obra. Un cristiano, hermanos, se debe de caracterizar por eso, por ser un hombre responsable. La responsabilidad, hermanos, que cae sobre uno es reflejar y es obedecer lo que Dios nos manda. Es ser un hombre responsable. Es un hombre que vive en una realidad, porque existe, porque la ha vivido y porque la predica. Caso contrario, el que vive en una irrealidad es aquel, hermanos, que da la falsedad como si fuera una verdad. Por eso la Escritura dice, no claudiques entre dos pensamientos, decídete. O estás del lado de Dios, de Jehová, servirle. O estás del lado de los Baales, servirle a ellos. ¿De qué lado estamos? No tengamos temor de Dios, hermanos. No tengamos esa inseguridad que posiblemente podamos sentir en algún momento porque no está cimentada aún bien nuestra vida espiritual. Dios lo que promete, lo cumple. Si Él prometió salvarnos, nos va a salvar. Si Él prometió transformarnos, nos va a transformar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Aquí en el libro de los Números, en el capítulo 23 y el versículo 19, la palabra de Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, meditemos bien, hermanos, lo que estamos leyendo. Dios es nuestro ser supremo, nuestro creador. Y Él nunca va a mentir. Él nunca se va a arrepentir de lo que promete. Y la misma palabra lo confirma y lo dice. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. O sea, pensemos bien, hermanos, lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Dios no piensa, hermanos, como el hombre piensa, porque sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Y sus caminos, hermanos, son diferentes a nuestros caminos. Porque el hombre piensa en el momento. El hombre piensa en lo que puede obtener de los demás. Y Dios piensa en lo que puede dar. Por eso Dios jamás va a mentir. Por eso Dios jamás se va a arrepentir. La comprensión, hermanos, de sus promesas nos hacen fortalecer más nuestra fe en lo que está escrito, en lo que Él promete. Y si Él promete restaurarnos, hermanos, lo va a hacer. Es hora, hermanos, de que debemos de despertar del sueño seductor en que el adversario nos mantiene. Confrontar la realidad, hermanos, en nuestra propia vida. Y siempre debemos de buscar la ayuda de Jehová para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 16, la Escritura nos da esta promesa y esta exhortación. Amados hermanos míos, no erréis. No te equivoques. No seas engañado por Satanás. Vive la realidad de la verdad de Dios. No vivas en un mundo falso o en un mundo irreal que te van a conducir a la mentira, que te van a conducir al engaño y que te van a conducir al pecado. Siempre, hermanos, el adversario quiere distorsionar los propósitos de Dios.
Él se engaña, hermanos, porque es el padre de la mentira, el adversario, y quiere que veamos a Dios como responsable del pecado. ¿Se da cuenta lo que hace la adversidad, el adversario? O sea, nos presenta la realidad de Dios a su manera, como una irrealidad, como algo falso. Nos hace ver a Dios, el Dios que conocemos como un Dios de amor, nos hace ver como un Dios que castiga, como un Dios que nos manda la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Y todo eso existe, pero no porque Dios lo quiera, sino porque el adversario es el creador del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Pero Dios permite que llegue esa situación a nuestra vida para que nos enderezcamos, para que busquemos el camino recto y no el de los necios. Es por eso, hermanos, que los males y los pecados que produce la irrealidad nos hacen vivir en un mundo de falsedad. Vamos a ver el caso de Simón el Mago y vamos a poner este ejemplo, que vivía y practicaba una fe irreal. Y durante mucho tiempo, hermanos, fue instrumento de Satanás para engañar, para mentir. Hechos capítulo 8, versículos 5 y 6, la escritura dice, entonces Felipe el diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Felipe, hermanos, predicaba en Samaria, donde había mucha resistencia de escuchar el mensaje de Jesús. Pero él fue enviado por el Espíritu Santo y fue a predicar. Sin embargo, en esta oportunidad, hermanos, estaban atentos a su palabra. Aquí en el versículo 9 y 10, siguiendo con esta historia, Hechos 8, 9 y 10, la escritura dice que entre la multitud había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder de Dios. ¿Hasta dónde llega la perversidad y la mentira del adversario para presentar sus falsedades como verdades? La gente iba porque oía escuchar a este hombre que tal vez era elocuente, pero que estaba disfrazando una verdad por mentira, y la gente lo creía. Él era conocido como mago por su habilidad de engañar al pueblo y de presentarse como un grande por los supuestos milagros que él hacía. Aquí en el versículo 11 de Hechos 8, la escritura sigue diciendo, y le estaban atentos. O sea, toda la multitud estaba atento a las mentiras que decía Simón, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sus engaños, hermanos, habían logrado mucho éxito. Él tenía muchos seguidores. Y parte de este éxito, hermanos, se manifestaba en una fe irreal del pueblo. O sea, el pueblo de Dios había escuchado del Mesías, de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas. Pero escuchaban también por otro lado a un mentiroso, a Simón, el mago, con sus mentiras y sus falsedades, llena de irrealidades que daba las verdades, hermanos de Dios, como mentiras. Y lo seguían a él. Y estaban atentos. El pueblo, hermanos,
escuchaba. Pero cuando escucharon a Felipe, el poder de la palabra de Dios los despertó del engaño satánico. Lo que hace la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos o procedemos de diferentes denominaciones o tal vez religiones con diferentes enseñanzas. Pero al llegar a la verdad, a través de la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que la realidad que nos presenta el Evangelio, hermanos, existe. Y por lo tanto lo tenemos que vivir. Y por lo tanto lo tenemos que proclamar. Así el pueblo de Dios, hermanos, así como oía y escuchaba las falsedades de Simón el mago, y hasta le decían que era un hombre grande, por las grandes mentiras que les decía, y ellos las creían. Y estaban atentos a lo que este mentiroso les decía. Porque se dejaban llevar, hermanos, por su elocuencia o tal vez por las magias que él hacía. Y la palabra de Dios dice que así había estado mucho tiempo. Y la gente lo seguía. Y se olvidaban del Mesías. Se olvidaban del Redentor del mundo. Se olvidaban del Evangelio. Sin en cambio, en ese mundo contaminado, el Señor envió a Felipe. Recordemos que estaba en Samaria. Samaria, hermanos, era un territorio, una población donde no aceptaban a los judíos, donde eran rechazados, donde el mismo Jesús, hermanos, fue rechazado. O sea que no había una comunión entre ellos. Al contrario, se veían como enemigos. Sin en cambio, Felipe fue y predicó el Evangelio. Amén. Aquí en el versículo 12 y 13 del libro de Hechos, capítulo 8, la escritura sigue diciendo, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, todo tenía un límite, todo tenía un tiempo, y es el tiempo de Dios, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito Simón. El poder del mensaje de Dios, hermanos, fue mucho más poderoso que la fascinación de la magia de Simón. La escritura dice que cuando creyeron que el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, por medio de Felipe, dice que se bautizaron todos en el nombre de Jesús. Amén. Para bautizarse, hermanos, primero tuvieron que creer y después dieron una muestra de su fe a través del bautismo. Y el mismo Simón, hermanos, fue confrontado por la realidad de la verdad del Evangelio y él mismo se convirtió. Amén. El poder, hermanos, del mensaje de la salvación es infinitamente mayor a cualquier mensaje espurio, a cualquier mensaje mentiroso, a cualquier mensaje distorsionado. Aquí está, hermanos, la salvación del hombre a través del verdadero evangelio. Por eso el mismo Simón comprendió que había vivido en un mundo irreal, en un mundo falso. Hagamos, hermanos, hagamos una reflexión de lo que la palabra de Dios nos ha dicho en esta oportunidad y tomemos una decisión para seguir a Dios, obedecerlo, amarlo, Amén. conocerlo, vivir su mensaje, el Evangelio en nuestra vida y ponerlo por obra. O por otro lado, si usted está fascinado en el mundo irreal, la invitación está, hermanos, porque la Biblia nos ha dicho, de no claudicar en dos caminos, de no tener un corazón dividido.
Amén. O estamos con Dios y lo seguimos, o seguimos viviendo en la falsedad de un mundo irreal. Vamos a consagrar este tiempo de la familia a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dé la convicción en tu corazón. Cada vez que ores, pide la presencia del Espíritu Santo y el Señor da gracia, hermano, a aquel que desea conocer más de su presencia. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, agradecimiento hay en este momento por permitirnos, Señor mío, servirte en el ministerio. Da gracias, Señor mío, en la familia, da gracia en el culto familiar. Te ruego humildemente, Señor mío, que con temor y temblor cada día busquemos hacer tu voluntad. Te rogamos por el matrimonio, por las familias. Suplico por nuestros hijos y nietos que están expuestos, Señor, a la tentación. Rogando humildemente, Señor mío, que pongas el deseo cada día de buscar con temor y temblor tu palabra. Da gracia al Padre y a la Madre. Da gracia, Señor, en matrimonios, especialmente esos matrimonios, Señor mío, que inician, amado Dios, que son jóvenes. Te pido luz y verdad. Da favor a los niños, da favor a los jóvenes. Ayúdanos a mantener nuestro hogar en tus manos, suplicando un cerco protector. No tomes en cuenta ninguna debilidad, ninguna falta, y danos la oportunidad, Señor mío, de bendecir nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo de familia. Bendiciones y que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.